Bien, empezamos a compartir. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve la pantalla compartida? No, No, ve a no. vos. Ah, a ver. Parece que me ha faltado un paso. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, chicos, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esta segunda y última parte de este seminario que le hemos llamado de desempeño profesional, que es muy amplio, es muy general el nombre, pero es más o menos una aproximación a las herramientas que a ustedes no les tiene que faltar para decir que son verdaderos profesionales y que, por supuesto, a su manera las van a ir perfeccionando todas estas herramientas. E incluso seguramente van a ver puntos que hace falta reforzar o puntos que hace falta desarrollar y que podamos decir, bueno, sería bueno que después desarrollen este tema, nos pueden hacer sugerencias también, podemos volver a hacer este seminario ya con sus propias sugerencias y así vamos reforzando todo lo que haga falta, ¿sí? Bueno, en esta segunda parte vamos a aprender lo que significa básicamente la propia formación de mi imagen como persona profesional. ¿Sí? Y digamos, en ese camino yo tengo que aprender ciertas habilidades que van a construir mi particularidad como profesional. Entonces, ¿yo a qué tengo que apuntar? Yo tengo que apuntar a ser mi indispensable en mi trabajo. Tengo que apuntar a que yo no sea fácilmente reemplazable, porque el día que se den cuenta de que, bueno, falta Analía, no pasa nada, no hay muchas diferencias, no afecta el resultado final, bueno, pensemos que ese día me pueden decir, Analía, la verdad que ya no te necesitamos más. Entonces yo aquí tengo que apuntar a reforzar estas habilidades que vamos a ver en esta segunda parte, estas características que son muy personales, pueden ser también subjetivas y son las que apuntan a que yo me convierta en alguien prácticamente irreemplazable, ¿sí? Bueno, una de esas características es tener la habilidad de distinguir entre lo que es urgente, lo que es importante, lo que es regular y lo que es excepcional, ¿sí? No, son 4 características distintas que generalmente las encontramos mezcladas en distintas tareas. Entonces yo tengo que saber clasificar mis tareas entre estas características. Algunas características algunas tareas van a tener 2, 3 o una de estas características, pero tengo que saber distinguir. Entonces, cuando yo tengo bien identificadas cuáles son las características de las tareas que tengo que cumplir, dejo de perder el tiempo, dejo de diferir. ¿Por qué he empezado con esta definición de la Real Academia? Porque procrastinar significa eso, aplazar. Ya la psicología se apropia un poco más del concepto y lo amplía un poquito más a este concepto y dice que se trata de una postergación o posposición en el hábito de retrasar actividades que necesitan ser atendidas, pero que por miedo o por estrés las termino reemplazando por otras actividades que son más divertidas, que son menos importantes. Es como ese meme que han visto de, bueno, no me puedo sentar a estudiar porque mi habitación está hecha un desastre, entonces me voy a poner a limpiar. Y después no puedo estudiar porque estoy cansada de haber estado limpiando mi habitación. Entonces esto es más o menos eso, ¿sí? En el día a día del trabajo seguramente va a ser normal que ustedes terminen cansados mentalmente, no solamente físicamente, entonces empiecen a patear algunas tareas, algunas las dejen para después, algunas traten de subestimarlas. Sí, es normal que te pase eso porque de vez en cuando nos pasa a todos, no es que somos robots y no nos cansamos nunca. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando eso se convierte en un hábito, ¿sí? Entonces, por eso quería arrancar con esta definición. Entonces, en primer lugar, yo tengo que distinguir lo que son las tareas urgentes de lo que son las tareas importantes. Y para poder distinguir eso, yo tengo que aprender a hacer una prioridad de tareas o jerarquizar esas tareas.
porque de repente no es lo mismo que me quede sin plaquitas para imprimir radiografías a que me quede sin guantes descartables, por ejemplo. Una tarea, las dos tareas son importantes, porque ustedes me podrían decir, Andrea, bueno, pero en realidad todo lo que se hace en un consultorio es importante. Sí, es verdad, es importante, pero yo tengo que ordenarlas para saber en qué orden de importancia las voy a ir cumpliendo y en qué orden de urgencia. Entonces, capaz que me faltan plaquitas para imprimir radiografías, es algo urgente porque lo necesitaban para hoy. Pero necesito más los guantes, que los necesitaré, supongamos, para esta semana, porque eso sí me determina poder empezar una tarea o una atención odontológica. Entonces, en primer lugar, vamos a saber que no es lo mismo hablar de una tarea urgente que de una tarea importante. Las tareas urgentes son las que habíamos dicho anteriormente, exigen atención inmediata, no las puedo posponer. Pero ¿qué pasa? No necesariamente imprimen valor a lo que estoy haciendo. Siguiendo con el ejemplo de las plaquitas. Bueno, está bien, necesitábamos hacerle esas placas al paciente, no tengo en este momento el revelador, por ejemplo, pero puedo seguir con la atención odontológica y en todo caso mañana le digo que venga mañana y continuamos con el tratamiento y le hacemos las placas ahí, no pasa nada. No es lo mismo que me falte jeringa número específico donde yo necesito empezar con este tratamiento, con esta cirugía. A diferencia de lo que son las tareas importantes, que son las que sí aportan un valor directo, pero como no son urgentes, suelen ser pospuestas. Siguiendo con el ejemplo de los guantes, bueno, lo necesito para esta semana, listo, voy a comprarlos hoy, sábado que está abierto el círculo, no, mejor veo el lunes, y sin acordarme que el lunes es feriado, y empiezo a posponer. Ese es el problema con las tareas importantes, que como no me exigen una atención inmediata, las termino posponiendo, ¿sí? También se convierten en un problema cuando yo a esa tarea importante que no la resuelvo en tiempo y en forma, ahí se termina convirtiendo en una tarea urgente. Si yo tengo la costumbre de procrastinar, como habíamos definido en un principio, me termino encontrando con toda una serie de tareas urgentes. Entonces, como todas son urgentes, todas tienen el mismo nivel de necesidad de ser atendidas, llega un momento en que no sé por dónde empezar. Esto realmente ocurre, chicos. Perdón. Entonces, por eso dice, cuando una tarea importante no es resuelta en tiempo prudencial y en la debida forma, o sea, que ustedes lo resuelvan de forma completa, se termina convirtiendo en una tarea urgente. Entonces, el odontólogo para el que trabajo me da una lista de 10 materiales para comprar para el miércoles que viene. Está bien, tengo tiempo. Pero resulta que voy el martes a última hora y termino consiguiendo 9 de esos 10 materiales. ¿He hecho la tarea? Sí, no la he hecho completa. Entonces, esta es una de las primeras cosas que también quiero que comprendan, chicos, que una tarea que no se hace de forma completa es peor que una tarea no hecha, porque mi cerebro termina percibiendo que la tarea, bueno, sí, ya la he empezado, son 9 materiales de los 10 de la lista que me ha pedido, que puede salir mal, y que justo ese miércoles a primera hora necesitaba el material que no has conseguido. Entonces, por eso dice, no solamente en un tiempo prudencial, sino también en la debida forma. Las tareas se empiezan y se terminan de forma completa. Si no, hagan de cuenta que no han hecho nada, ¿sí? Después habíamos dicho que además de distinguir entre lo urgente y lo importante, hay que distinguir entre lo regular y lo excepcional. Una definición inmediata podría ser, bueno, lo regular es lo que pasa todos los días y lo excepcional es lo que pasa cada tanto. Sí, pero yo tengo que saber identificar también cuándo se trata de uno y cuándo se trata del otro. Por empezar, si yo en las tareas regulares me acostumbro a hacerlas a medias, termino convirtiendo, como había dicho antes, en una lista interminable de tareas urgentes. Entonces lo termino haciendo hábito. Ahora, cuando sucede lo contrario, que es lo que dice este primer enunciado, dice las tareas regulares que son importantes y son resueltas en tiempo y en forma,
me terminan entrenando a mí para tener una previsión mucho más anticipada para los hechos excepcionales. Y además me preparan mejor para situaciones críticas, porque nunca saben cuándo puede ocurrir una crisis, chicos. Algo que por supuesto ha escapado a su control, pero como tengo todo en orden, como he venido haciendo todos los días en un 95% eficientemente, resulta que me sorprende una crisis, pero es mucho más llevadera gracias a que ya he tenido no solamente el entrenamiento mental de saber cómo responder, saber en dónde encontrar cada cosa, cada mínima respuesta, sino que también tengo todo ordenado y no voy a demorar en resolver esa situación. No les estoy diciendo que esto es garantía de que nunca los va a sobrepasar una posible crisis, como contaba el otro día Gabriela, decía se habían quedado sin sistema o capaz que se les corta la luz. Bueno, hay cosas que realmente van a terminar escapando a su control, pero en la medida en que yo disminuyo el nivel de incertidumbre, ahí es donde yo me voy entrenando en el día a día. Entonces, por eso es tan importante no caer en la postergación de mínimos eventos. Por eso, otra vez volvemos al principio de que no hay que subestimar nada. Y después, el segundo enunciado dice, cuando un evento negativo y por supuesto impredecible, es decir, yo no me lo esperaba, empieza a repetirse, pasa a ser un evento regular. Entonces yo tengo que tener la capacidad de identificar que ese evento que yo lo consideraba como algo excepcional pasa a ser algo regular, entonces tengo que ponerle nombre, y ese nombre es problema. Cuando yo le pongo nombre de problema a una situación, automáticamente empiezo a activar todos los mecanismos para encontrar la solución a ese problema, ¿sí? Y además tomo una decisión determinante y en lo posible de largo plazo. Por ejemplo, que siempre se me esté rompiendo el compresor 2 o 3 veces por mes y que al final yo termine pensando, bueno, esto nunca pasaba. Terminan pasando 6, 7 meses donde se me vive rompiendo el compresor 2 o 3 veces por mes, pero sigo con el pensamiento de esto nunca pasaba. ¿Qué pasa? No lo estoy identificando como un problema que exige una solución. Entonces no estoy informando, no estoy tomando una decisión, no estoy buscando alternativas. Entonces, por eso es importante identificar lo que es lo regular de lo excepcional. Porque cuando yo identifico que un problema excepcional se repite, aunque sea 2 o 3 veces por año, entonces ahí empiezo a buscar una solución, porque no hay peor gestión que la que no se hace, chicos, y cuando yo no identifico un problema, lo ignoro y me termina afectando por otro lado, y empiezan a aparecer las consecuencias negativas y no sé por qué. Entonces, cuando yo pospongo la solución de un problema, después aparecen consecuencias sin asociar que puede ser el origen de ese problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿No? No, todavía. Ahora No, no. Ana, todo clarito. Bueno, este es un ejercicio, esto es para que practiquemos todos una serie de situaciones con las que seguramente podrían encontrarse en algún consultorio donde vayan a trabajar. Vamos a ver si los podemos clasificar en algunas de las 4 características que hemos dicho, si es urgente, si es importante, no es importante, si es regular, si es excepcional, ¿sí? Bueno, la primera situación dice, me he quedado sin lapiceras azules y rojas para completar el odontograma. ¿Ese qué tipo de situación sería? Regular. Perdón, Y ¿cómo dices? No sé si ha dicho Sandra. Sí, regular, ¿Irregular o regular? regular. No regular. Un problema regular, dices vos. Ajá. Y al final, ¿qué pasa si si el odontólogo
termina completando el 50% de los odontogramas al final de esa semana, solamente con una lapicera de un solo color. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Y un problema. Claro. Puede que el odontólogo se le olvide después de qué es lo que le tiene que hacer al paciente o qué es lo que ya tenía hecho, en caso de que Claro. falte alguna de las dos lapiceras. Claro, entonces puede parecer una cuestión menor, pero al final puede terminar afectando la decisión sobre un tratamiento. Falla internet en promedio 3 veces por semana. Y cambio de empresa. Un problema. Claro, claro, sería algo excepcional que termina siendo algo regular. Entonces tengo que buscar una alternativa, tengo que buscar otro proveedor de internet, ¿sí? Y no decir como te responden en Cable Express, como ya los he mencionado en la reunión pasada, que te dicen, no, bueno, pero esto nunca nos pasa, no, me está pasando regularmente. Y es muy importante porque si ustedes trabajan, perdón, si ustedes trabajan con una historia clínica que la tienen que completar en línea, al final esto puede hacer que se les acumule trabajo, que se les disperse la información, que se pierde información. Entonces no es un problema para nada menor. Bueno, resulta que tengo un proveedor de un material que me hace un excelente precio, que lo conoce hace 10 años al odontólogo para el que trabajo, pero resulta que siempre tiene un inconveniente en cumplir con lo solicitado. Me dice que me va a mandar para el jueves el material y termina llegando 4 días después. O me envía el material y resulta que rebota porque ha puesto mal el domicilio, y así cada tanto surge un inconveniente. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Eso qué sería? ¿Un problema excepcional, un problema regular? Pues no se Chicos, escucha o yo tengo problemas. Un problema regular. Hola chicos, recién me puedo unir. ¿Cómo están? ¿Qué hola pasó con Mariela, Ani? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Ani, ¿cómo estás tú? Bien, Recién bien, muy puedo bien. unirme. Aquí estamos haciendo un ejercicio, ya lo vas a ver en la grabación. Estamos identificando lo que son problemas, situaciones, mejor dicho, excepcionales, regulares, o lo que son tareas importantes y lo que son tareas urgentes, ¿sí? Entonces aquí hemos hecho una lista con posibles situaciones con las que se pueden encontrar, y vamos clasificando algunos inconvenientes que van surgiendo, y eso es lo que determina cuál va a ser mi función frente a esa situación. Entonces, Ajá. una de las situaciones era esta de que un proveedor de un determinado material siempre tiene inconvenientes en cumplir con lo solicitado. Entonces, ¿ese qué tipo de problema sería? Y sería regular, si Irregular. siempre tiene problemas el hombre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque muchas veces sucede que si ustedes van logrando el dominio de lo que es todo el manejo del consultorio, el odontólogo para el que trabajen seguramente va a ir depositando cada vez más confianza en ustedes, ¿sí? Entonces va a haber situaciones que ni las va a tocar, directamente va a dejar que ustedes las manejen. Entonces, cuando van surgiendo estas situaciones, ustedes tienen que informar, no solamente ir y decir, mire doctor, doctora, tenemos este problema, sino que cuando vayan a plantear un problema, ya vayan también con una posible solución en el bolsillo, ¿sí? Porque es muy fácil ir y plantear, tenemos este problema, tenemos este otro problema. Bueno, a ustedes los han contratado para resolver problemas en la medida en que les den la autorización. Entonces, si por ejemplo, en este caso un proveedor siempre tiene problemas, yo cuando se lo vaya a informar al odontólogo porque me trae inconvenientes, Claro. porque el odontólogo me Tenemos va a que hacer tener otra opción. responsable a mí de lo que suceda con ese problema. Entonces, antes de ir y decirle,
mire, este proveedor de estos brackets siempre tiene este tipo de inconvenientes, primero tengo que averiguar, aunque sea unas 2 alternativas más, y ver de qué forma hace la entrega de ese material, ver cuáles son los posibles precios, formas de pago, comunicación, etcétera, qué tan confiable es averiguar todo lo posible, y lo más rápido posible también, e ir y decirle, mire, doctor Catella, siempre tenemos problemas con el proveedor de estos implantes, pero también tenemos esta otra alternativa que podríamos empezar a trabajar, no sabemos bien cómo es, nunca hemos trabajado con este otro proveedor, a lo mejor usted lo conoce, no lo conoce, para que vayamos probando otras opciones. Entonces, no es lo mismo, como les decía, ir a plantear un problema y decir, mire, tenemos que hacer este cambio, doctor, que ir y decir, aparte de esta situación, tenemos estas posibles soluciones. Entonces ya se puede tomar una decisión de una forma más rápida, ¿sí? Otra situación, una vez por año se rompe el compresor. Y ese es un problema excepcional, que no siempre pasa. Claro, es excepcional, podemos decir, bueno, el compresor ya es bastante viejito, tampoco es que nos va a influir en todas las atenciones del año, porque si lo tengo que llamar tan pocas veces por año al técnico, bueno, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Cuándo ocurre el problema? Como les decía hace un rato, si una vez o 2 veces por mes se me rompe el compresor, y quiere decir que aquí el que está fallando es el técnico, porque no me está identificando un problema que yo tengo y que sabe que voy a volver a tener porque se repite la situación, por más de que siempre se rompa algo distinto. Entonces, si yo contrato un técnico es porque me tiene que resolver esa situación y tratar de prever futuras fallas del compresor. No les estoy diciendo con esto de que se peleen con todos los técnicos que conozcan, porque ya la segunda cita no les soluciona el problema. No, bueno, puede pasar, pero ya si pasan meses y sigo teniendo problemas, me sigue afectando el orden de las atenciones odontológicas, bueno, ahí sí, otra vez, buscar otras alternativas, consultarle a otros odontólogos, a ver a quién están recurriendo, qué les está pasando con la atención con este técnico. Entonces, como les decía, no es lo mismo. Ustedes tienen que cumplir, chicos, con dar la información, toda la información completa de un posible problema y algunas alternativas de solución. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor justo el técnico es el cuñado del odontólogo para el que trabajo. Entonces, no, bueno, pero lo vamos a seguir llamando porque siempre nos saca de apuro, por decirles algo. Bueno, pero ustedes ya han cumplido en informar y han cumplido en dar alternativas de solución, ¿sí? Se acumulan las fichas breves de pacientes, es decir, esas fichitas que se completan a mano, las fichas chiquitas, se van acumulando sin orden. ¿Ese qué tipo de situaciones? Regular. ¿Regular? Perdón, Ani, no entendí la pregunta, la consigna. Estamos tratando de clasificar estas situaciones en posibles problemas regulares o excepcionales, o en tareas importantes o en tareas urgentes. Sí, eso sí entendí. La situación en la que acabas de describir, esa no la entendí, ¿verdad? ¿Cómo lo último, Mariela? Sí, lo último que dijiste, no entendí la situación puntual. Ah, El bien. ejemplo que da. El ejemplo. Claro, como habíamos mencionado en la primera reunión, que a lo mejor hay odontólogos que se siguen manejando con todo lo que es digamos, el archivo, la historia clínica, todo de forma impresa, todo completando a mano, todo en material físico. Entonces, en vez de pasar todo a soportes tecnológicos. Entonces sucede que para el odontólogo para el que trabajo me sigue pidiendo la fichita escrita a mano. Y como, bueno, es una tarea que ya la puedo hacer después, total, después los puedo acomodar, cuando tengo un tiempito, se me van acumulando las fichas desordenadas. Entonces, ¿eso qué sería? Una tarea importante, una tarea
excepcional, una tarea urgente. Y es importante, Ujú. es Sí, sería urgente, una porque tarea se puede ir importante esta y información, Urgente, ¿no? porque Sí, hasta también podría podemos ser perder, urgente. se puede También perder la podría ser información de esa urgente. manera. Claro. Yo creo que podría ser urgente y tal vez no tan importante, porque yo lo que tengo que tratar de hacer, como habíamos dicho en la primera reunión, es hacer la transición hacia todo el soporte tecnológico que pueda. Entonces, si ya hace 1 o 2 años que estoy trabajando con este odontólogo, y seguimos con las fichitas impresas, seguimos con las historias clínicas impresas, con los cuadernitos que va llevando la cuenta de, digamos, del estado contable de cada paciente, y digamos que no he avanzado mucho en todo este tiempo que he estado con él. Entonces, por eso digo, por un lado, en mi opinión personal, esto es subjetivo, para mí sería una tarea que podría ser urgente, pero no tan importante, ¿sí? Aparte, podría ser una excusa también para ir y decirle, mire, doctor, se han acumulado todas estas fichas, y si esto lo tuviéramos digitalizado, la verdad que ahorraríamos muchísimo tiempo, y aparte podemos hacer un trabajo en red. Yo le abro la ficha desde la recepción, usted la ve en su consultorio directamente y ya tiene todo el historial del paciente, por ejemplo. Aquí la siguiente situación, aquí me van a ayudar un poquito ustedes también. El endodoncista, si resulta que trabajo para un especialista en endodoncia, y se le acaba el yeso de densita. ¿Ese qué tipo de situación es? Y eso es urgente, Ujú. importante. ¿Para qué se usa el yeso de densita? para ¿Alguno sabe? prótesis. Para prótesis. Ujú. Para tomar impresiones en general. Claro. Puede ser más que nada para prótesis o para, o es para ortodoncia también, Claro. ¿no es cierto? Para el endodoncista no A- sería tan Aparte no sería urgente, tan creo. claro porque él no necesita eso. Claro, no necesita tanto como otros especialistas del yeso densita. Claro. Entonces, ¿qué tipo de tarea sería? Es importante. Importante. Claro, Porque es se puede resolver importante, después, digamos, pero es Pero algo esencial a la vez. claro, es importante, pero no es tan urgente. No es lo mismo que el endodoncista se quede sin yeso densista que el protesista se quede sin yeso densita. Ahí claro. sería importante y urgente también. Ahora sí diría cemento de Grossman, ahí ya sería urgente. ¿Cemento de qué, perdón, Agustín? De Grossman. De grosso. Claro. Mm. Bueno, y la última situación, resulta que todos los viernes terminamos bien con los materiales, con los descartables, pero llego con una cantidad justa porque, total, el sábado no abrimos y el sábado puedo ir al círculo y abre materiales y compro todo lo que necesita. ¿Ese qué tipo de tarea sería? Y urgente. ¿Quién Yo dice diría que que necesita? importante. Importante, urgente. Importante, pues, no, o sea, em, Porque Sí, porque llegan con son los materiales materiales ese que no, día. necesitan claro, no está de y más igual comprar un poco de más. Sí, está muy bien que lo hayan clasificado como algo urgente y como algo en lo que no se tienen que confiar. ¿Por qué? Porque resulta que ese sábado, que ustedes también se han confiado, resulta que es el 5 de febrero. ¿Qué pasa el 5 de febrero? ¿Alguno sabe? No. Bueno, les cuento. El 5 de febrero es el Día del Empleado de las entidades civiles y deportivas sin fines de lucro, que es el gremio al que pertenecen los empleados del círculo odontológico. Ese día es feriado para los empleados del círculo odontológico. Entonces, resulta que ese sábado que yo iba a ir a comprar, como todos los sábados suelo hacer, es feriado y el círculo está cerrado.
¿Y qué me ha pasado? La secretaria analia del círculo se ha olvidado de avisarles a los odontólogos que hagan sus compras hasta el viernes a las 4 de la tarde. Entonces, cuando voy el sábado me encuentro con el círculo cerrado. Bueno, no hay problema. Puedo ir el lunes a primera hora, a las 8 de la mañana a comprar. Bueno, les doy el consejo, vayan a las 8 de la mañana, la buscan a Alicia y le dicen que por favor se apure. Y no saben cómo los va a amar Alicia del círculo, más si le dicen que están mal estacionados, que están apurados, etc. Es un amor, realmente. Así que, bueno, por supuesto estoy siendo irónica, es una situación más en la que no se tienen que confiar, chicos, porque puede pasar todo. A lo mejor se han enterado del feriado y bueno, pero a lo mejor es justo la cena del día del odontólogo y el sábado, que es la cena del día del odontólogo, no hay actividad en el círculo tampoco. Entonces, otra vez me he embromado, ¿sí? Entonces no puede ser que llegando al final de la semana diga, bueno, está bien, llegamos a cubrir la totalidad de los pacientes, pero me fijo en mi armario y tengo 2 pares de guantes, 3 vasitos descartables, un suctor, y sí, me alcanza para atender un paciente el lunes a primera hora. Entonces, está muy bien que lo hayan clasificado a esta situación como algo urgente, como algo en lo que no se tienen que confiar. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ir revisando periódicamente cómo vamos con los materiales, con los vasitos, etcétera, porque el tiempo que ustedes utilicen en tratar de resolver una situación fuera del consultorio es tiempo que también se les están acumulando situaciones por resolver en el consultorio porque ustedes no están ahí. Entonces tienen que tratar de ser omnipresentes y cómo se logra eso anticipándose a todas las situaciones posibles. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Que el anticiparse siempre también va a ser una característica tuya. A lo que mencionabas al principio de ser indispensable, Mm. el de que traten de no decir, bien, Agustín ha hecho lo que tiene que hacer y bueno, en un caso de que el asistente llegue a faltar. Claro, ahí está. En caso de que llegues a faltar, muy bien, Agustín, si las cosas están hechas, bueno, no se nota tanto la ausencia. Significa que he dejado, digamos, los deberes hechos, ¿sí? Vamos con lo siguiente. Este es un tema bastante delicado, chicos, porque es subjetivo. El tema de la imagen personal. Les voy a contar qué es lo que siempre me acuerdo cuando se trata el tema de la imagen personal. Cuando recién terminaba el colegio secundario, una de mis mejores amigas entra al profesorado de inglés. Tenía una docente bastante estricta que les decía lo importante que era la imagen del profesor, sobre todo para conseguir trabajo, y la imagen que tenían que proyectar sobre los alumnos. Esto le molestaba particularmente a una de mis mejores amigas porque estaba llena de tatuajes, aros en la cara, tenía un atuendo ella muy particular, que por supuesto no reflejaba su grandiosa personalidad, pero decía, ¿cómo puede ser tan prejuiciosa la docente de decir que yo no voy a ser una buena profesional porque ve mis tatuajes? Y lamentablemente, chicos, tenemos que asumir esta realidad que lo hemos puesto aquí en el primer enunciado, y es que, ¿quién tenía razón? ¿La docente o mi amiga? Las dos tenían razón, ¿sí? Mi amiga sí tenía razón en decir, bueno, pero si me ve 3 aros en la cara, ella no puede saber si yo soy buena profesional o no. Y claro, pero la docente también tenía razón en explicar que la imagen que proyectamos dice mucho de la impresión que generamos y de los resultados que obtenemos. Por eso he puesto en el primer enunciado, no podemos controlar cuál es la impresión que generamos en los demás, pero sí influir en gran parte de ella. Es decir, ¿en qué sentido no podemos controlar esa impresión? En que cuando yo genero una impresión de alguien que recién conozco, vengo con toda la mochila, toda la carga emocional, toda mi historia personal por detrás, que me hacen
evaluarlo de una manera diferente, entonces no es algo objetivo. Ojalá tuviéramos una tablita objetiva y decir, ah, bueno, a esta persona se la va a evaluar que si mueve el ojo así significa esto, si sonríe así significa esto otro. No. Como no podemos controlar esa impresión que vamos a tener, porque a lo mejor yo la conozco a Cecilia y resulta que Cecilia justo se peina de la forma en que se peinaba una señora que la ha estafado a mi mamá, y aparte se expresa de una manera en que me hablaba una maestra que de chica yo no la quería. O sea, son todas cuestiones no solamente subjetivas, sino inconscientes. Todo eso entra en juego cuando yo voy a tratar de generar una impresión. Entonces, como no puedo controlar eso, lo que sí puedo hacer es tratar de influir en gran parte de esa impresión. Entonces, yo no puedo decir, ah, voy a ir y les voy a dar una impresión súper profesional a los entrevistadores, y pensar que eso es una garantía. Porque quizás justo estaba un poquito nerviosa cuando me han hecho una pregunta y esa sola pregunta me ha mandado al muere. No tengo cómo saberlo, pero sí puedo tratar de apuntar al mayor de los niveles de una mejor impresión y poner lo mejor de mí, ¿sí? En esa parte es donde yo sí puedo influir, ¿sí? Porque hay ciertas características que son comunes a la percepción, al colectivo imaginario, y ahí es donde yo entro en juego, ¿sí? Y el otro enunciado es, no hay dos oportunidades para una primera buena impresión. No estoy tratando de inculcarles temor con esto, chicos, ni inseguridades. Lo que sí les estoy diciendo es que cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, traten de generar la mejor impresión y de sostenerla, ¿sí? No subestimen esto de, bueno, pero seguro en el segundo o tercer encuentro, segunda o tercera vez que nos veamos, ahí se les va a pasar y ahí les voy a dar otra imagen. No, lamentablemente no hay dos oportunidades para generar una primera buena impresión. Y bueno, y aquí al final les digo lo que estaba expresando al principio, que dice, las personas solemos, tendría que haber puesto, las personas solemos sacar conclusiones inmediatas desde los primeros segundos de conocer a una persona, ¿sí? Y eso se refiere a su forma de vestir, a su forma de expresarse, a su forma de utilizar los gestos, a su forma de mantener el espacio en el que me muevo. Todo eso habla de mí. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que desglosar en cuanto a la buena presencia. En primer lugar, la formalidad no significa lo mismo en todos los ámbitos. Entonces, no es lo mismo que yo me vaya a una entrevista con el doctor Díaz, que tiene un consultorio chiquito y trabaja él solo, a que yo me vaya a una entrevista en el Policlínico Yunes, donde hay múltiples atenciones y donde a lo mejor voy a desempeñar funciones o de asistente dental, o de asistente general, o de recepcionista, etc. Entonces, mientras en algunos ámbitos la formalidad puede significar que yo me pongo una camisa y un pantalón oscuro, en otro ámbito a lo mejor viene Judith y se le ocurre que para ella lo mejor sería mostrar lo bien que puede mantener el ambo, lo limpio y pulcro que puede mantener el ambo con el que va a trabajar día a día. Entonces decide presentarse con el ambo. Y ahí sería otra situación en donde la formalidad se expresa de una forma distinta. ¿Se entiende este primer punto? Sí. ¿Sí? Sí, Ani. Bien. Bueno, se debe cuidar la imagen del atuendo de trabajo como el primer día. Es muy decepcionante, chicos, si nos ha pasado, lo digo porque he estado del otro lado, del lado ya del entrevistador también. Es muy decepcionante ver que si se han tirado el ropero encima para la entrevista, verlos que al tercer o cuarto día de trabajo ya muestra la hilacha. Es horrible porque uno dice, bueno, si ya me está decepcionando en los primeros días,
con su imagen, con qué otras cosas, con qué otros vacíos, con qué otras falencias me tengo que encontrar respecto de su trabajo, respecto de su desempeño. Entonces, tratar de ser coherente en esto de generar una buena impresión. No exageren tampoco en mostrar lo que no son, mostrar lo que no tienen. Porque como les digo, no tiene sentido que yo me tire el placar encima el primer día si yo eso no voy a ser capaz de sostenerlo el segundo o tercer día de trabajo. No les estoy diciendo que muestren la hecha del primer día, pero sí que traten de mantener una coherencia entre lo que ha mostrado el primer día y el desempeño del día a día. Porque ustedes lo que tienen que hacer de cuenta es que tienen que generar una primera buena impresión todos los días. No solamente frente a la autoridad que me ha contratado, sino también frente al público del que soy responsable de comunicarme. Porque yo estoy hablando en nombre estoy hablando en nombre de un odontólogo, estoy hablando en nombre de una institución, estoy hablando en nombre de una empresa, si es que me contratan. Entonces, la impresión que yo genere es la impresión que está generando la persona que me ha contratado. ¿Se entiende? El punto 3, no hay que confiarse en la familiaridad del público. ¿Qué significa esto? No solamente en que a lo mejor justo me va a entrevistar la odontóloga amiga de mi mamá. También tengo que evitar confiarme en la posible edad en común. A lo mejor esta persona que me va a contratar tiene 2 o 3 años más que yo. No importa. Sigo usando el lenguaje formal, la trato de usted, me presento con un atuendo adecuado, sigo manteniendo la puntualidad, como si fuera una persona totalmente desconocida. Entonces, no se confíen en la familiaridad de la persona o del equipo de entrevistadores con el que ustedes se van a encontrar. ¿Sí? 4. Vestirse a la moda no significa necesariamente estar bien vestido. A lo mejor pongo el necesariamente porque este enunciado admite una única excepción, y es que yo vaya a trabajar vendiendo ropa de moda. Entonces ahí, si yo voy a trabajar vendiendo ropa de moda, por supuesto que la mejor impresión que voy a generar es que yo conozco cuáles son los cánones de la moda, ¿sí? Es la única excepción que admite. Pero no confundan, no crean que van a dar una impresión de que tengo un atuendo juvenil, de que estoy al último grito de la moda, de que tengo el dinero para comprármelo. No significa necesariamente tener buena presencia, porque yo no sé con qué características va a estar evaluando el equipo entrevistador. Entonces, esto es otra de las advertencias que quería hacerles, porque también se nos han presentado candidatos cuando buscábamos asistente dental, que en vez de una vestimenta acorde al contexto, más que nada iban vestidos a la moda. Y no daba realmente una buena impresión estando del otro lado, porque ustedes tienen que tratar de ser neutrales cuando vayan a una entrevista de trabajo. 5. ¿Se puede combinar un aspecto juvenil y formal a la vez? Sí. No piensen que vestirse de manera formal significa vestirse como una persona mayor, o tal vez ponerme ropa que no suelo usar, porque se nota mucho, chicos, cuando estoy usando un atuendo que no estoy acostumbrada. Y por eso les digo que se puede combinar un aspecto juvenil y formal al mismo tiempo. Y al último, si llegara de última a tener dudas de cuál es el nivel de etiqueta del lugar en donde me van a entrevistar, porque el enunciado que he visto, el aviso que he visto en el diario, de que pedían un asistente dental, no decía para qué tipo de desempeño lo necesitaba, entonces pido información. ¿A quién le pido información? ¿A los que me van a entrevistar? No, le pido información a las personas de mayor experiencia, a lo mejor mi hermano mayor que ya tiene experiencia trabajando, o alguna tía que ya ha asistido a otras entrevistas de trabajo, que ya tiene más experiencia, le mando un mensaje a la analía, no sé. Se pide información si tienen dudas. Y de última, si no consigo información, apunten siempre al mejor nivel de formalidad, porque es mejor desubicarse
por estar demasiado bien vestido, tener demasiada buena presencia, que desubicarse por el sentido contrario, ¿sí? Y esto es lo que se tiene que comprender también, chicos. Por mucho que me guste o no me guste, el aspecto físico y visual es lo que en definitiva termina vendiendo, y es casi tanto o más importante que el producto o el servicio en sí mismo, ¿sí? Entonces, repito, no se confundan. Me acuerdo también del caso que ha salido hace varios meses, un caso viral de un maestro de jardín que tenía el 80% de su cuerpo tatuado. Entonces había recibido quejas de los padres de que por favor los retiren a este maestro porque asustaba a los niños. Y este maestro, por supuesto, había tratado de defenderse diciendo que, bueno, que él era muy profesional en su trabajo, que él amaba trabajar con los niños, que él amaba su trabajo, y seguramente tenía razón, pero él no podía cambiar la impresión, una impresión mucho más fiel que la de los niños, no sé en dónde más podía encontrar, porque no es que a los niños se les ocurría tener la idea de que, no, a nosotros no nos gustan los tatuajes, no, la emoción de un niño es lo más verídico que hay. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho en un principio, no podemos dominar la impresión que tenemos, que generamos en los demás, pero yo tengo que ser consciente de lo que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, si tengo dudas de qué es la buena presencia, aquí lo tratamos de definir. Es el conjunto de características personales que hacen que una persona resulte agradable a la vista y al trato, ¿sí? Y como les decía, esto es un concepto bastante subjetivo. Yo no puedo acusar a mis futuros empleadores de que tienen prejuicios, de que si no les gusta que tengo un aro en la nariz, porque cada empleador, cada jefe, cada autoridad tiene derecho a generar las características que considere pertinentes a la función que se va a desempeñar, ¿sí? Entonces, cuando vaya a una entrevista de trabajo o ya cuando estoy contratada, ¿qué es lo que tengo que tratar de desarrollar? Es lo siguiente. Primero, aplicar el concepto de formal profesional. Esta es una definición que me ha gustado mucho, que cuando nos iban a entregar el título en la Universidad Católica, era una pregunta que se repetía: ¿cómo voy vestida? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Me pongo el último traje? ¿Voy de largo? ¿Me pongo un vestido? ¿No importa tanto? Y ahí el encargado nos había dado una definición bastante acotada que decía que es formal profesional, es decir, tratar de mantener la presencia más sobria posible, quizás con algún detalle de distinción, que no es lo mismo decir distinción que decir destacarse o llamar la atención, son dos cosas muy distintas. Con algún detalle de distinción y que por supuesto esté acorde a mi edad, que esté acorde a mis gustos. Entonces esa es la definición de formal profesional, ¿sí? De tratar de verme profesional siempre y cuando use ropa acorde, como les decía, a mis gustos, a la situación, a la distinción. ¿Se entiende? Cuando mantengo la entrevista o estoy tratando con el público ya en el trabajo, tengo que tratar de mantener una buena postura corporal. Entonces, no gesticular exageradamente, no mantenerme encorvada, no comerme las uñas, porque no es lo mismo que yo esté hablando y esté así, me refriegue la cara, bueno, pero total el público va a entender que estoy nerviosa, total estas autoridades no van a ser tan duras conmigo, no, sí lo son. Entonces, mantener una buena postura, un buen tono de voz, todo eso hace a lo que es la imagen más allá de lo que es mi vestimenta. Porque la imagen, chicos, es todo, como decíamos en un principio, no es solamente que me tire el ropero encima, no es solamente que tenga una imagen pulcra, sino también son las palabras que utilizo, es el tono de voz. De nada sirve que, como pasa con algunas personas, a lo mejor viven gastando dinero en la ropa de marca, ropa de última moda,
pero abren la boca y parece que no han recibido ni los mínimos niveles educativos. Entonces no caigan en eso, por favor. Sostener la buena presencia en todos los perfiles públicos. Esto tiene que ver con el uso de las redes sociales. Ustedes pueden creer que no, pero los futuros jefes de hoy en día revisan no solamente las redes sociales, Facebook, sino también el manejo que hacen de WhatsApp, cómo se comunican a través de WhatsApp, qué información brindan, cómo usan los estados. Aquí tengo otro ejemplo que también lo he visto en una noticia hace varios meses. No vamos a entrar aquí a juzgar si ha estado bien o ha estado mal la decisión de estos empleadores, pero sí les puedo contar la situación, si es que no la han conocido, de que para una conocida concesionaria de autos iban a contratar a una, sí, a una famoso ese recepcionista. caso. ¿Cómo? Perdón, Mariela. Famosísimo ese caso. Sí, para una famosa concesionaria iban a contratar a una recepcionista, ya estaba contratada. Y en realidad, justo antes de empezar a trabajar, uno de los jefes ha visto en su estado de WhatsApp una publicación de índole feminista y no le ha gustado. Entonces se ha terminado haciendo viral porque había decidido retrotraer la contratación de esta persona y justamente justificarse en que no iba a funcionar dentro del equipo de trabajo por su ideología de acorde al feminismo. Entonces, por eso les repito, no vamos a juzgar aquí si ha estado bien o ha estado mal lo que ha hecho el empleador, pero con esto les quiero mostrar que los empleadores sí lo hacen. De hecho, lo hacen todas las personas. Tal es así que les puedo decir que hace un tiempo atrás he entrado a ver el Facebook de un profesor, de uno de mis sobrinos, y la verdad que no podía comprender cómo era posible que esta persona hubiera conseguido un puesto laboral en docencia, de tener al frente la educación, de ser responsable de la educación de alrededor de 30 chicos. Entonces, hoy en día todos nos fijamos en lo que uno es a través de las redes sociales, siempre y cuando, por supuesto, las tengamos. Hay gente que no tiene red social. Pero con esto les quiero decir que hoy en día es la carta de presentación. Entonces, a lo mejor he dado una excelente impresión en una entrevista de trabajo, tengo un currículum con características prácticamente sin competencia, pero entran a mi Facebook, entran a mi Instagram, ver que no tolero a las personas que tienen una ideología política distinta, que soy capaz de insultarme, de pelearme, de confrontar en público, que soy vulgar, que soy capaz de usar malas palabras de una forma pública, que soy soez. Todo eso se puede notar en mis redes sociales. Entonces, consejo, empiecen a utilizar sus redes sociales como su carta de presentación, ¿sí? Porque hoy en día también significa parte de la construcción de la imagen personal. Esto se ve mucho en lo que se llama marketing personal. Hay cursos de eso si después les interesa. Bueno, cuando vayan a la entrevista, o si bien no tienen un atuendo definido para trabajar en el consultorio, en el caso de que no trabajen como asistentes dentro del consultorio, sino más bien en una función más bien administrativa, traten de elegir colores lisos y no tanto estampados, ¿sí? Porque es lo más cercano a una posición neutral. Sí, Analia, pero a mí me gusta el animal print, no me interesa. Ustedes están tratando de dar una imagen y están representando a alguien, a su autoridad, o están representando a una entidad. Entonces ahí no cuenta el gusto de ustedes, ahí lo que cuenta es la imagen que yo estoy proyectando. Entonces no se confundan con eso tampoco, ¿sí? El siguiente puede parecer una obviedad, pero ya les voy a decir por qué no lo es. Cabello limpio y bien peinado en lo posible con la cara sin tapar. A lo mejor en el caso de las chicas, esto obviamente es bastante común, no es tan común lo de la cara sin tapar, porque quizás a mí me gusta cómo me queda el flequillo tapándome la mitad de la cara y me queda súper lindo, y a lo mejor me veo en el espejo y está muy bien planchado, cabello brilloso, lo que sea, sí, pero no hace a mi presencia profesional. Entonces a mí me tienen que ver la cara completa y limpia, ¿sí?
Y en el caso del cabello limpio y bien peinado, me ha tocado también cruzarme con hombres que prefieren usar el cabello largo. Está bien, está mal, ninguno de los dos, es cuestión de gustos. Pero si van a usarlo el cabello largo, tengan en cuenta que se lo tienen que cuidar como si fueran también, como se lo cuidan las mujeres, de lavárselo 3 o 4 veces por semana, de mantenerlo con forma, de ir manteniéndolo con un corte prolijo, aunque lo usen hasta la cintura, tienen que usarlo de una forma prolija. Perdón. Entonces, a eso me refería, porque lamentablemente lo que es común es que en el caso de hombres que eligen usar el cabello largo, pero no se lo cuidan como se lo cuidan las mujeres. No es solamente usar el cabello largo. Y también me ha tocado ver, por ejemplo, en actos de un colegio que hoy en día ya no son tan estrictos como eran en nuestra época, hace 20 años atrás, de exigirles a los muchachos cabello corto, a las chicas cabello atado atrás, la cintita, etc. Pero, por ejemplo, el abanderado sí tenía cabello largo, pero estaba perfectamente peinado, cabello para atrás, la cara libre. Por eso les estoy diciendo que no es una cuestión de gustos, sino que sin importar cómo prefieran usar ustedes el cabello, sí pueden seguir sosteniendo una imagen profesional. ¿Se entiende? Sí, Annalise. ¿Sí? Bueno. Y por último, lo que les decía hace unos minutos atrás. Ustedes puede ser que no les guste, o puede ser que opinen que es injusto, que es subjetivo, que es discriminatorio, etcétera, lo que significa el concepto subjetivo de la buena presencia para las empresas. Pero, por mucho que me guste o no me guste, tienen que entender esto. Las empresas tienen derecho a exigir, como política de empresa, en qué va a consistir la buena presencia de sus empleados. Entonces, yo no puedo entrar a trabajar a un lugar y decir en la entrevista que voy a respetar todo, siempre y cuando no vaya en contra de mi persona, si yo después al tiempo voy a decir, no, bueno, pero a mí no me pueden discriminar por ponerme un aro en la ceja. Bueno, pero en un principio te habían explicado que tenías que sostener una buena presencia y habías dado una impresión acorde a eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también tienen que entender. Para cada entidad, para cada autoridad, la buena presencia puede significar algo relativamente distinto, pero que tienen derecho a exigirlo, tienen derecho a exigirlo. ¿Sí? Lo mismo las chicas. A lo mejor me gusta usar una pollera que no tiene más de 20 centímetros de largo. Bueno, perfecto, pero no lo puedes utilizar para el trabajo. ¿Sí? Este también es un tema que me cuesta mucho porque para mí significa algo tan bien obvio, pero ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo cuando les diga que muchas veces se asiste a un lugar y no parece un lugar de trabajo, porque no sostienen la presencia del lugar de trabajo. Y por eso les pongo aquí la comparación. Observen bien ambas imágenes, van a ver las diferencias, van a ver el amontono de papeles de la imagen de la izquierda, el amontono de libros, el café derramado en el escritorio, el desorden de los, ¿cómo se llaman estos papelitos que se pegan? Creo que le dicen apósit. Tengo un montón de recordatorios y al final de tareas urgentes que por supuesto no he ordenado, no he priorizado. Entonces todas esas son tareas urgentes. Tengo la pantalla llena de papelitos, de números de teléfono, de recordatorios, Sí, esto de etcétera. basura lleno. La basura llena también, el archivero abierto, por supuesto no están ordenados los ficheros, a diferencia de la imagen de la derecha, que la verdad que invita a entrar y a quedarse ahí. Entonces, entiendan esto, la imagen del lugar donde yo trabajo es parte de mi imagen personal, ¿sí? No subestimen,
no piensen de que es algo ajeno a ustedes, sino que el lugar de trabajo es una extensión de mi ser y habla de cómo manejo yo mi profesionalismo, ¿sí? Entonces vamos a analizar algunas cositas. Por favor, no cometan la mediocridad, y me atrevo a decir hasta la canallada, de excusarse de que el desorden del lugar de trabajo es porque están excedidos de trabajo. No lo hagan, por favor. Y si lo hacen, no digan que han estudiado con nosotros. Eso se debe a una buena organización de las tareas. Claro, claro, tiene que ver con eso. Entonces, no les estoy diciendo aquí que regalen su tiempo, que regalen su trabajo, que regalen horas gratis, etc. Pero si realmente estoy excedida de trabajo, como sea, consigo un tiempo y me acerco a la oficina y ordeno todo con tal de sostener un orden más o menos regular, porque a lo mejor todos los días es un caos en mi oficina, porque justo en esa época ha faltado el otro empleado y se me acumulan también las tareas, bueno, pero aunque sea me voy el sábado a la tarde y dispongo de 1 o 2 horas para dedicarme a ordenar el lugar de trabajo, pero no asuman como algo normal y no intenten justificarse en que es el exceso de trabajo, porque exceso de trabajo también puede ser la imagen de la derecha, ¿sí? No se van a ver más profesionales por decir, ah, mira toda la parva de cosas que tengo que ordenar, al contrario. Y por eso decía lo segundo, la presencia del lugar de trabajo habla de mi nivel de profesionalismo. ¿Por qué? Porque yo entrando a la segunda oficina, la oficina de la derecha, estoy entrando a un lugar armonioso, un lugar agradable, quizás hasta me da la impresión de que tiene un buen aroma. En cambio, yo entro a la de la izquierda, por supuesto con la basura toda ahí desbordada, con el café derramado. Me ha tocado entrar a oficinas donde, chicos, he encontrado platos con cáscara de fruta, la gaseosa abierta. Por favor, no lo hagan, es desastroso encontrarse en un lugar así. Yo entro a un lugar así, y me da la impresión de que esta persona no va a resolver lo que yo necesito. No es profesional, no saben dónde está parada, no prioriza, no tiene un mínimo de intenciones de mantener la higiene y la limpieza del lugar de trabajo. Entonces todo eso me está diciendo cuando entro a un lugar que tiene este aspecto del lugar de la izquierda. Por eso digo también lo tercero, mantener un ambiente ordenado genera armonía, genera seguridad, genera confianza, ya sea en los clientes, en los pacientes, ¿sí? Me acuerdo cuando trabajaba como gestora de la construcción, venía enloquecida de hacer trámites en la calle, la vorágine, horas pico ahí, pleno centro, y tenía que entrar a Capital Advisors, que es digamos, una empresa de capitalización y ahorro, y la presencia del lugar, chicos, me daban ganas de quedarme a vivir ahí, porque yo venía con toda la vorágine mental y cuando entro estaba en un lugar alfombrado, música ambiental. En la oficina de la secretaria tenía menos elementos que esta oficina de la derecha. Tenía una computadora apenas, el teléfono que no se veía, y aquí una caramelera, y nada más. Entonces, ¿eso a mí qué imagen me daba? Esta persona o esta gente sabe exactamente qué es lo que hace y sabe qué es lo que quiere. Por Dios, yo quiero trabajar aquí, decía. Entonces, todo eso se genera cuando ustedes entran a un lugar que es higiénico, que está ordenado, sobre todo que no tiene cosas amontonadas, sino que tiene el espacio donde uno se puede mover tranquilamente. El aspecto cordial de la persona acompañaba. Entonces uno entra a un lugar así y dice, sí, aquí me van a resolver la situación que yo estoy viniendo a plantear. Y aquí entra un tema bastante escabroso, que es alimentarse en el trabajo, comer en el trabajo. Alimentarse frente al público que yo tengo en ese momento indica falta de higiene, porque no tengo la capacidad de separar las cosas, desorganización en los tiempos, porque no tengo la capacidad de decir, bueno, voy a disponer de un tiempo que no sea en el medio del trabajo para poder alimentarme, y aparte indica falta de seriedad respecto de las personas que yo tengo al
al frente. Entonces, es como que estoy diciendo, no me importa que vos estés aquí al frente, yo necesito comer mi manzana, yo necesito comer mi mandarina. Entonces, ustedes me podrán decir, Analía, pero tengo que hacer 1 hora y media de viaje hasta el trabajo, ¿no puedo desayunar en el trabajo? Sí, chicos, sí pueden desayunar en el trabajo, sí pueden comer una galletita, pero tampoco monten el bar, ahí el picnic en la oficina. Pido el desayuno, cuando lo recibo me tomo exactamente 10 minutos que deberían bastar y sobrar para tomarse un desayuno y alimentarse bien, retiro la taza y la pongo, no sé, en un cajoncito ahí que no se vea. Ustedes lo que tienen que evitar es que se vea la cocina frente al público. Tienen que evitar que el público perdón, vea mi necesidad de no poder esperar ni 5 minutos para poder ir a desayunar. Entonces, me decía una ex compañera de trabajo en otro trabajo, decía, ay, Analía, pero ¿cómo no vas a tomar mate en el trabajo? ¿Cuál es el problema? ¿Que no puede entender la gente que te quieres tomar un mate? No tiene por qué entenderlo. No tiene por qué entender que no tengo un orden alimenticio, o no tiene por qué entender que no he tenido tiempo de poder comer o desayunar en otro momento del día. No tienen por qué entenderlo. Entonces, por eso digo lo último. Que alimentarse sea una necesidad humana, fisiológica, totalmente natural, no significa que yo voy a ser menos presentable en esa situación. Sigo siendo un impresentable. Entonces, por eso repito, ¿qué pasa? ¿No me puedo quedar dormida alguna vez y llegar tarde al trabajo y desayunar ahí? Repito, sí, sí lo pueden hacer, pero no hagan de montar el picnic enfrente del público, ¿sí? No significa que van a dar una imagen saludable, que se pongan a comer la fruta frente a la persona que ustedes están recibiendo. Un vasito de agua tal vez, ahí al costado de la computadora, pero que no se convierta en algo eterno, que no sea el eterno vasito de agua que está ahí, que no sean las eternas galletas o las medialunas que las tengo ahí porque quiero picar algo entre horas. A eso me refiero. Entonces, ante la duda, no se pueden alimentar frente al público. Si no tienen un espacio donde retirarse y tomarse un mate cocido a media mañana porque es pleno invierno, están haciendo 8 grados y ya han dado mucho, bueno, está bien, háganse el mate cocido, tómenselo en menos de 10 minutos y retiren todos los elementos y dejen impecable su lugar de trabajo otra vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Analía, porque a lo mejor no hay, como decías vos, ficheros desordenados, no hay papeles, pero está el equipo de mate completo sobre el escritorio, y tampoco da buena imagen eso. Claro, no da buena imagen. ¿Y qué significa? Que yo no tomo mate, que yo no me como una hamburguesa, que yo no me como un sándwich de milanesa en el cajito. No significa nada de eso. Pero no tengo por qué compartir mis necesidades fisiológicas para dar una imagen profesional, porque estoy haciendo totalmente lo contrario. ¿Sí? Como estamos con la hora... bien, ya vamos a ir terminando. Así que bueno, hoy estoy con las definiciones de la Real Academia. Comprendan esto que es ultra básico. ¿Qué es el orden? No es más ni menos que colocar las cosas en el lugar que les corresponde. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un papelito que decía que es una factura, entonces me tomo los 40 segundos o el minuto y medio que me lleva a agarrar el papelito, buscar el folio de las cuestiones contables y colocarlo en el folio que le corresponde de los proveedores, en el orden que le corresponde. Entonces, si yo voy sosteniendo ese orden permanentemente, nunca voy a tener que tomarme un sábado a la tarde, como les decía hace un rato, para tener que ir y generar el orden para toda la semana. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Es decir, todo lo contrario de lo que acabamos de mencionar, de mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Principalmente son beneficios personales, chicos, no lo confundan con esto de, no, es solamente para dar la imagen, no, todo eso vuelve multiplicado hacia ustedes. Entonces, primero que les va a dar coherencia a la ejecución de las tareas, no se me van a
acumular las tareas urgentes, no voy a procrastinar, no voy a ponerme a postergar porque resulta que siempre tengo algo urgente que resolver, entonces se me van acumulando como cuello de botella las demás tareas. Me da coherencia a mí. Por lo tanto, pasa lo segundo, facilita el equilibrio mental. No les estoy diciendo que van a estar desequilibrados mentalmente, pero cuando yo entro a un lugar y encuentro todo desordenado, me habla del desorden interior de esa persona. Y no me quiero imaginar qué otros desórdenes tendrá para resolver otras cuestiones menos sencillas que la que yo estoy planteando. ¿Sí? También aumenta la productividad y evita la dispersión. Si yo vuelvo a la imagen de la oficina súper ordenada, es como que hay más espacio en mi mente para recordar qué es lo que inmediatamente tengo que resolver. Entonces siempre tengo espacio para poder recibir otras atenciones, para poder atender otras tareas. Incrementa la creatividad y la motivación, es decir, díganme si viendo la imagen de la oficina ordenada no les dan ganas de trabajar ahí, no les dan ganas de generar ideas, porque la cabeza, chicos, funciona como funciona mi oficina. En la medida en que yo tengo espacios libres, puedo llenarlo con ideas nuevas, puedo llenarlo con nuevos desafíos, puedo tener mejores energías para trabajar. Y aparte reduce el estrés y la ansiedad, porque una oficina desordenada me está hablando permanentemente de lo que no estoy haciendo, me da más ganas de postergar, me da más ansiedad de poder, de tratar de resolver todo y de no tener un minuto extra para hacerlo. Todos estos son los beneficios personales que ustedes van a tener sosteniendo el orden de la oficina o del consultorio. Vamos al tema de la responsabilidad financiera, no tanto en el manejo financiero que ustedes van a hacer del consultorio. Aquí me estoy refiriendo a la responsabilidad financiera personal. Otra cosa, chicos, que socava la imagen profesional de una persona es cuando pide adelantos de forma regular. ¿Qué significa, Nadia? ¿Que no puedo pedir adelantos? Sí, sí puedes pedir algún adelanto, pero tienes que reservarlo para cuestiones urgentes, para cuestiones insalvables, para cuestiones excepcionales. Cuando a mí se me hace un hábito pedir un adelanto, así sea solamente 4 o 5 veces por año, no está hablando bien de mis manejos, significa que estoy gastando más de lo que gano, significa que no soy responsable en mis finanzas, significa muchas cosas, principalmente la falta de control en las finanzas personales y también falta de responsabilidad en otras actividades, porque chicos, si uno no es responsable con el dinero, es muy difícil, es muy poco probable que uno sí sea responsable en otras cosas, porque generalmente el manejo del dinero habla de cómo manejo mi vida. Entonces, si no soy responsable manejando el dinero, no soy responsable manejando las tareas, no soy responsable manejando las prioridades que me asignan. Entonces da una pésima imagen, tanto como ir mal vestido, tanto como comer en el trabajo, da una pésima imagen esto de pedir adelantos regularmente. ¿Sí? Entonces, hay que apuntar a ser financieramente responsable. Es decir, básicamente no gastar más de lo que estoy ganando. A lo mejor se han hecho la cabeza con tener un sueldo muy superior al que realmente tienen. Eso no es excusa para que estén pidiendo adelanto, porque lo único que están haciendo es metiéndose en un círculo vicioso. Entonces, como les decía en la primera reunión, el primer encuentro, cuando yo hablo de persona profesional no me refiero necesariamente a alguien que ha recibido un título certificado por universidad, me refiero a un estilo de vida. Y habiendo recordado eso, les quiero decir lo siguiente. Una persona profesional, y esto me lo ha dicho una persona que admiro muchísimo y que he tomado como mentor, me ha dicho una vez, Analía, los profesionales no pedimos adelantos. Jamás se me borró. ¿Significa que nunca he pedido adelantos? Sí, en 6 años y medio he tenido que pedir un adelanto en 2 oportunidades. Una era cuando me iba a recibir, porque el trámite de la titulación me costaba la mitad de mi sueldo y bueno, realmente no llegaba, y si lo demoraba no entraba al acto de graduación. Esa ha sido una situación excepcional. Y la otra situación excepcional era cuando me iba a casar, porque justo, bueno, mi otrora novio
que después fue mi esposo, en ese momento lo desvinculan del trabajo y era también una situación excepcional. Así que sí, en 6 años y medio he pedido 2 veces adelanto, solamente. ¿Por qué? Esta persona me había grabado tan rotundamente esta frase que la verdad que me había generado un fuerte impacto y decía, sí, la verdad que una persona financieramente responsable, una persona profesional, sabe manejar sus finanzas, tiene conocimiento de sus gastos. Entonces, ¿cuándo hablamos de una persona financieramente responsable? Primero, cuando ha logrado priorizar sus gastos de acuerdo a sus objetivos personales. Es decir, no considera que todo lo que quiere gastar lo puede hacer. Otra, no gasta más de lo que sus ingresos le permiten y por lo tanto evita endeudarse. No se confíen de los sistemas de créditos, chicos. Evitar las compras por impulso también significa ser financieramente responsable. Usar sabiamente los sistemas de crédito, o sea, las tarjetas o los créditos o los financiamientos que les pueden dar en distintas casas. ¿Qué significa? Que no debería necesitar nunca un crédito, nadie no debería endeudarme. Y sí, a lo mejor necesitas comprarte una moto para poder ir al nuevo trabajo que has conseguido porque te queda a 12 kilómetros y no tienes colectivo para llegar a tiempo. Bueno, está bien, es una sabia inversión si la haces responsablemente, pero que sea ese y nada más. Tampoco lo uses para comprarte el último celular, para comprarte algún chiche, para hacer un regalito. Ahí es donde surgen los problemas. Otro punto, una persona es financieramente responsable cuando sus gastos variables, es decir, no sus gastos fijos que pueden ser alquiler, las cuentas, comida, esparcimiento reducido, no esos gastos sino los otros, los gastos variables, los famosos gustitos. Entonces, ¿puedo darme un gustito? Sí, pero el problema ocurre cuando esos gastos variables ponen en peligro mi integridad financiera. Entonces, dejen de repetirse el para eso trabajo, porque por muy duro que trabajen, si sus ingresos son menores a lo que quieren gastar, van a pasar a ser una persona financieramente irresponsables y van a caer otra vez en esto de pedir los adelantos porque no llego a fin de mes. Saber diferenciar, esta persona financieramente responsable es la que sabe diferenciar entre lo que desea y lo que realmente necesita, que tiene que ver con esto de los gustitos. No es lo mismo comprarse, como les decía, una moto porque necesito ir al nuevo consultorio, al nuevo trabajo, que decir, bueno, me voy a comprar una moto porque no tengo ganas de ir en colectivo. Y a lo mejor no te conviene hacer ese cambio. La penúltima, una persona financieramente responsable nunca les va a decir, no sé en qué se me va la plata. Al contrario, tiene pleno conocimiento del flujo de su dinero. Que vivamos en un país socioeconómicamente desequilibrado no es excusa para que yo tenga el desequilibrio personal en mis finanzas. Entonces, sí, comprendemos la situación de todos, pero tampoco es para justificarse y decir, no, he ido al súper, he comprado 3 cositas, mira todo lo que se me ha ido. No, bueno, tengan el hábito de ir al súper, comprar lo que necesitan y después revisar en el ticket y ver cuánto están pagando por cada cosa y de reevaluar qué es lo que realmente están necesitando, porque a lo mejor he comprado, no sé, 3 kilos de jabón en polvo que no es la marca que necesariamente va a funcionar, o compro, no sé, un pack de gaseosas y se me termina yendo más la plata y después puedo decir, ay no, la situación, no sé en qué se me va la plata. Una persona financieramente responsable sí sabe en qué se le va la plata. Y aparte de eso, si tienen la posibilidad, por supuesto esto es muy relativo, si tienen la posibilidad, destinar aunque sea un porcentaje mínimo a tener un ahorro, un ahorrito. No les digo que para que hagan los grandes planes, porque hoy en día en la situación del país es difícil, sino por lo menos para atender situaciones de emergencia. No sé, justo se me ha quedado la moto otra vez y necesito ir en un remis y no tengo opción. Bueno,
Hoy me puedo dar ese lujo, entre comillas, de irme hoy y volver en un remis, porque ha sucedido esta situación excepcional, esta situación urgente, pero ya que me vaya en remis 2 o 3 veces por semana, también está hablando de que no estoy siendo responsable con mis finanzas. ¿Se entiende hasta aquí, chicos, por qué tienen que tratar de evitar siempre que sea posible pedir adelantos? Sí, Analia. Sí, Ana. ¿Sí? Sí, sí. Sí, muy bien. Y por supuesto, si necesitan pedir un adelanto, procuren que no sea dentro de los 2 o 3 meses que recién entran a trabajar, porque también hemos estado con empleados que entraban a trabajar, no hacían ni 2 meses que estaban trabajando y ya pedían un adelanto. Eso habla pésimo de ustedes, no lo hagan. El tema de faltar al trabajo. Seguimos con el principal tema de hoy, que es distinguir lo excepcional, lo regular, lo urgente, lo importante. ¿Me pueden surgir imprevistos personales, totalmente personales, que me obliguen ese día a faltar al trabajo? Sí, es totalmente posible. Ahora, si eso se empieza a repetir, chicos, también habla pésimo de la persona que yo acabo de contratar. Porque significa que está teniendo un criterio en donde asume que ausentarse en el trabajo no es tan grave. No solamente por la posibilidad de descontarles esa jornada laboral, sino por la posibilidad de generar una crisis en el lugar donde ustedes están trabajando, porque si son el único o la única asistente dental que tiene ese consultorio, hagan de cuenta que ha faltado el 100% del personal. Entonces, no subestimen, otra vez la subestimación, no subestimen ninguna situación. No supongan de que no pasa nada. Ausentarse del trabajo es muy grave, es muy serio. Entonces, resérvenlo para situaciones extremadamente necesarias. Se me ha enfermado algún familiar directo. Mi hijo me necesita de forma urgente en el colegio porque ha tenido un accidente, que en realidad todo, según cómo se lo mire, todo tiene una solución, pero agoten las alternativas de la posibilidad de ausentarse al trabajo. Como les decía al principio, yo lo que tengo que tratar de desarrollar son las habilidades de hacerme indispensable. En el fondo, nadie es indispensable. Poco a poco podemos ir siendo prescindibles, pero si yo me genero una imagen donde a mí se me necesita mucho en el trabajo y después voy perdiendo esas características y después voy perdiendo la virtud de ser indispensable en el trabajo en 1 o 2 oportunidades nomás, fácilmente en el día a día se van a dar cuenta que pueden prescindir de mi aporte. No soy tan necesaria como creía, porque si falto una vez, uy, hoy estamos en crisis. La semana que viene, el mes que viene, falto otra vez. Ah, bueno, pero ya nos ha pasado, lo podemos resolver. Ya la tercera vez que falte no se va a notar que falto. Entonces no va a haber una cuarta vez en la que yo me pueda dar el lujo de faltar. ¿Sí? No abusen de estas flexibilidades que les pueden dar ciertos profesionales que o pueden ser muy estrictos o pueden ser muy flexibles. Bueno, no sean abusos de esa flexibilidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo que generar la imagen, tengo que generar la percepción en las autoridades o en la persona para la que estoy trabajando que sí me aporte la productividad del consultorio, del lugar donde estoy trabajando, se va a ver seriamente afectada. Yo tengo que tratar de hacer falta, yo tengo que tratar de cubrir todos los frentes y decir, cuando Cecilia falta, aquí no se puede hacer nada, aquí se para todo. Entonces, no les digo necesariamente que se van a volver superhéroes, pero apuntar a eso por lo menos. Y sí, es cierto que nadie es imprescindible, pero todos somos irrepetibles. Porque por más de que Cecilia yo la pueda reemplazar, ¿sí? A lo mejor la persona que viene me va a poder hacer otros aportes personales, otras características muy particulares, pero no van a ser las que Cecilia tenía. Entonces, de alguna forma, Cecilia siempre va a hacer falta, por más de que esta nueva persona pueda cubrir todas las necesidades básicas, digamos, de función en el trabajo que
para la que le estoy contratando y donde la estoy reemplazando. Entonces, sí, es cierto que nadie es imprescindible, pero todos somos irrepetibles. Bueno, procuren ser el irrepetible de su consultorio o de su trabajo, ¿sí? Vamos ya con uno de los últimos temas. Una vez uno de los chicos, no recuerdo quién, me había consultado sobre la confección del currículum vitae. Bueno, básicamente en internet van a encontrar muchas plantillas, es muy fácil encontrar cómo confeccionar un currículum, es muy fácil darle una edición, porque si no sé editar en Microsoft Word, puedo pedir un consejo y lo que más interesa es la información que pongan, chicos, y que tenga una imagen más o menos coherente, que mantengan el mismo tamaño de fuente, las mismas frases destacadas de la misma manera. Eso es muy sencillo, no se ahoguen en contratar a un diseñador para que les haga una super presentación del currículum, porque cuando uno está del otro lado no se fija necesariamente en eso, salvo que los vayan a contratar de diseñadores gráficos, que no va a ser el caso de ustedes. Entonces, no se enrieden mucho en esto del diseño gráfico del currículum, sino de que tenga una presentación coherente, de que tenga una linda imagen, en el sentido de no tener demasiados adornos, no tener demasiados elementos y mantener el tamaño de la fuente. Entonces, algunas observaciones cuando ustedes confeccionen su currículum. Primero, que tiene que tener datos personales actualizados, sobre todo los de contacto. De más está decir que tienen que sostener la honestidad en los datos que dan en el currículum. Si tengo hijos, bueno, pongan que tienen hijos, o sea, no omitan ese ítem, ¿sí? Porque después igualmente en la entrevista se va a notar y no va a dar una buena imagen que, mira, tienes 2 hijos chiquitos, bueno, hubiera preferido que me lo pongas en el currículum, para prever futuras situaciones. En segundo lugar, para tener un contacto tienen que brindar mínimamente su teléfono celular y correo electrónico. También me ha tocado estar del otro lado, intentábamos comunicarnos con un posible candidato y era una persona, no solamente que no tenía teléfono celular, que es muy, muy raro, es muy poco probable que hoy en día alguien no tenga un teléfono celular, y que le había dado el contacto de un vecino que vivía a 1,5 cuadras. Entonces llamábamos a este vecino y decía, sí, pero me va a tener que esperar un ratito, porque lo tengo que ir a buscar, este no es el teléfono de él. No tenía ni siquiera el correo electrónico esta persona, había dejado el currículum impreso, y no podíamos comunicarnos de otra forma. Entonces se ha terminado complicando. Al final no hemos logrado concertar una entrevista con esta persona por tantos desencuentros. Entonces, mínimamente brinden un teléfono celular y un correo electrónico que revisen regularmente, porque si lo ven una vez por semana tampoco sirve al mail. En tercer lugar, destaquen las características siempre de acuerdo a la oferta laboral. A mí me encanta bailar tango, así lo he conocido a mi esposo. Pero no sirve de nada que yo lo ponga entre las primeras prioridades de las habilidades que quiero destacar si el puesto es para secretaria administrativa. Entonces, no es que va a molestar el dato, pero en el currículum tengo que tratar de destacar, en todo caso, cuáles son las habilidades que tienen más que ver con el puesto para el que me están contratando. Entonces, en lo personal, prefiero no poner cuáles son mis aficiones artísticas. Eso, por eso les digo, es una cuestión personal. A lo mejor ustedes quieren poner todo, bueno, coloquen todo. Estos son solamente sugerencias. Otra, la carta de presentación, que suele ser un escrito final que se pone en el currículum, tiene que contar con frases breves, claras y coherentes. Traten de salir del típico soy buena en el trabajo en equipo, tengo una alta productividad y me fijo metas altas. Todo el mundo pone eso, chicos. Destaquen principalmente qué es lo que los hace diferentes del resto. Por ejemplo,
En situaciones de presión suelo recurrir a otras herramientas objetivas, como ser consultar a mis compañeros, fomentar el trabajo en equipo y tratar de mantener la calma, por decirles algo. Pero traten de destacar las cosas que los hacen propios a ustedes. O decir respecto de lo mismo, sí, tengo experiencia en trabajar bajo situaciones de presión, donde lo fundamental es tal, tal, tal. ¿Sí? 5. Mencionar las habilidades importantes aunque no haya un certificado académico de las mismas. A lo mejor me sucede que tengo mucha experiencia, pero tengo pocos estudios, a lo mejor tengo solamente un universitario incompleto, pero toda la experiencia que tengo termina siendo tanto o más importante que el título que haya podido conseguir, que haya podido acreditar. Destaquen eso también, chicos, porque el evaluador generalmente ve más las cosas en las que el candidato ya tiene habilidades adquiridas. Entonces, a lo mejor no tengo un certificado que dice que he hecho un curso de oratoria, pero soy buena en la oratoria, soy buena manejando el tema de las redacciones, soy buena en la edición de textos. No tengo un certificado, pero tengo esa habilidad. Bueno, destaco eso también. A lo mejor no tengo un curso hecho de asistente especializado en cirugías, pero tengo mucha experiencia, entonces destaco eso también, lo detallo, porque esas cosas, chicos, son el valor agregado de su currículum. ¿Sí? 6. Brindar una foto personal acorde al contexto. Hemos recibido currículums también, donde sin ir más lejos, es la foto de cuerpo entero con un trago en la mano. No, simple, no lo hagan. En el caso de las chicas, traten de que sea una foto neutral, sin exceso de maquillajes. En el caso de los muchachos, que sea una foto donde estén, por ejemplo, con una camisa de un color liso, si es posible una camisa de color blanco, donde estén afeitados, donde estén bien peinados. Generalmente es una foto que se pide de medio torso, cabeza completa. No suele pedirse de cuerpo completo. Y aparte tiene que ser una foto actualizada. Así que cada tanto actualicen sus fotos. Hoy en día no es necesario ir y sacarse una foto carnet y pagar por eso. Simplemente, así como tengo de fondo una pared blanca y lisa, me saco una selfie, voy probando, la voy modificando. Eso es importante. No pongan la foto del sábado a la noche, de la despedida de soltero. Y por último, la información académica tiene que describir todos los estudios realizados, sea que estén finalizados o no, y en ese caso que no estén finalizados, indicar hasta qué nivel de capacitación he llegado, porque eso también puede llegar a ser muy importante, chicos. Quizás ahora van a terminar la diplomatura en asistente dental, pero a lo mejor Janina o Mariela dicen, no, yo he hecho administración, licenciatura en administración hasta cuarto año. Es muy importante eso, porque es una persona que ha adquirido otras herramientas, además de las meramente pragmáticas dentro del consultorio, y es una persona que va a saber desenvolverse en otras cuestiones administrativas, que aunque no tenga experiencia en ese trabajo, va a saber desenvolverse. Todos esos mensajes se interpretan estando del otro lado. Entonces pongo diplomatura en asistente de dental, diplomatura universitaria en asistente dental, primer año, por ejemplo. Tecnicatura en informática, hasta segundo año, cursando y rindiendo tal y tal materia. Todo eso sí suma en su currículum, chicos, así que agréguenlo. Bueno, y para terminar, para mí esta frase resume mucho de lo que quiero decirles en todos los temas que hemos venido desarrollando, y que es básicamente lo que, digamos, la ideología que trato de sostener en cada una de mis tareas, en cada uno de mis emprendimientos, que es pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Entonces, ahí es donde siempre voy a ser 100% productiva, ahí es donde siempre voy a poner lo mejor de mí, ¿sí? Así que les quería regalar esa frase para terminar. Por supuesto,
Espero sus opiniones, espero sus devoluciones, sus sugerencias. Y bueno, les agradezco a través de la sonrisa de mi hermoso hijo, les agradezco que me hayan escuchado y les agradezco que hayan participado de corazón. No, las gracias a vos, Analia. Sirven un montón Excelente, Analia. las clases. Sí, un Sí, aplauso para vos realmente. Bueno, muchas gracias chicos. Realmente espero que les haya servido. Estoy abierta a todas las consultas que quieran hacer, a todas las preguntas que quieran hacer. A lo mejor dentro de varios días recién se les ocurre una pregunta. Por supuesto, no duden en consultarme. He querido hacer este seminario porque, como les decía en el primer encuentro, había varias cositas que me parecía que era necesario ajustar. Si Dios quiere, el año que viene esto probablemente sea una materia. Entonces ahí también los voy a invitar personalmente a que participen, porque vamos a desarrollar en profundidad todos estos temas, y además en más clases, no solamente en 2 encuentros. Y como les digo, les deseo el mejor de los éxitos. Si ponen lo mejor de ustedes, todo va a estar bien. Que se van a golpear, van a ocurrir cosas, pero si ponen lo mejor de ustedes, el resultado siempre va a ser bueno. muchas gracias, Analia. Bueno, Gracias. Se Muchas gracias, agradece por todo lo transmitido, por todos los conocimientos, la verdad que muy interesante y se ve que sabes muchísimo. bueno, gracias, Me Cecilia. encanta, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, en alguno de los talleres. Bueno, Ya vamos a estar subiendo Muy la bien. grabación de la última clase del Dr. Chein. Gracias por todo, Analia. Bueno, gracias a ustedes chicos. nos vemos. Tengan un excelente fin de largo. Igualmente. Gracias, igualmente. A todos. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, gracias por todo, Analia.